noches, bienvenidos a Senado Noticias en su edición central. Vamos a revisar como siempre a esta hora de la noche todas las informaciones legislativas que marcaron este día martes 12 de diciembre. A continuación los titulares. Sala aprueba informe de comisión mixta sobre proyecto que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Proyecto que regula aguas grises avanza en Comisión Especial de Recursos Hídricos. Diferencias se resolverán en comisión mixta. Comisión de Salud analiza proyecto que busca la realización de 30 minutos de actividad física en colegios. Comenzamos las informaciones con lo importante y lo relevante que se vio hoy en la sala de sesiones. Los diversos proyectos de ley que discutieron nuestros legisladores, entre ellos, por ejemplo, qué pasó con la Defensoría de la Niñez y los medicamentos bioequivalentes. Más detalles en la siguiente entrevista del periodista Cristian Reyes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como cada edición central de Senado Noticias, cuando corresponde a sesiones del Pleno, ahondamos en algunos de los temas precisamente tratados en la sala, con los protagonistas, por supuesto. Nos acompaña el senador Manuel José Osandón, a quien saludamos, por supuesto. Senador, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, conocer su apreciación de distintos temas vistos en la sala el día de hoy. Por ejemplo, comenzamos con lo que tiene que ver con fácil despacho, Día Nacional del Trabajador de Papelero. Claro, esto uno de inmediato lo asocia a una comuna que usted bien conoce como Puente Alto y lo que significa, por ejemplo, para el 12 de marzo, la creación de la papelera, que es vital para esa comunidad. Bueno, la papelera nació en Puente Alto, es una empresa muy importante, además hay mucha gente que vive en las villas que construyó la papelera hace muchos años. Hay una forma de ser que se llama, y que son muy orgullosos todos, los papeleros. La villa está ahí. Bueno, está la papelera, hay varias villas de distintas vías, está la Mate, está la Escuela Mate, está la Villa La Papelera. Bueno, la verdad es que es un reconocimiento a los trabajadores de muchos años, de una empresa que le ha dado mucho a Chile y que además, a pesar de los problemas que tuvo en otros ámbitos, yo puedo certificar como alcalde de que es una empresa que trabaja con mucha fuerza y muy unida con sus trabajadores. Tiene a don Carlos Flores, hay un dirigente antiguo de los papeleros. Se simboliza además, perdón, senador, la figura de los trabajadores. Sí, pues esa es la gracia que tiene. Esa es la gracia que tiene precisamente, un reconocimiento en ese aspecto. Además, muchas calles de Puente Alto tienen nombre de personas que son muy insignes. Luis Matera Reina, el Club Deportivo incluso. Sí, claro. Pero ponte tú, hay una calle que se llama el Maestro Palomo. Y el Maestro Palomo fue un técnico que convenció al señor Mate, que no son los mates de ahora dueños, sino son otros mates, los mates Larraín, que no hiciera una fábrica como él quería de algodón, sino de papel. Y ahí partió la papelera. Él iba por el algodón, iba para otra cosa. Reconocimiento entonces que fue al visto mundo papelero el día de hoy también en la sala. Y nacionalidad por gracia. Nosotros ya hemos dado en nuestros espacios cuáles son las atribuciones, cuáles son los méritos que tiene Leopoldo López Mañez, este español de 61 años, para adquirir esta nacionalidad. Pero es importante repetir lo que dijimos en su momento, que usted nos lo dijo, respecto a que este tipo de temas se ven en detalle en la comisión. No es que simplemente se apruebe la nacionalidad, se vio en distintas sesiones. O sea, por lo menos 3 sesiones, explicaciones de estudios de gente que lo conocía, las razones de los patrocinadores, la opinión del Ejecutivo, o sea, del Gobierno. Esto no es chacota como se plantea. O sea, las personas que por lo menos a mí me toca votar una nacionalidad por gracia son personas que realmente los que exponen nos convencen que sí se lo merecen. Como chileno me siento orgulloso, digamos, y para mí una tremenda responsabilidad dar un voto para que una persona extranjera tenga una nacionalidad por gracia chilena. Cosas que han avanzado el día de hoy en la sala. También el proyecto de la comisión mixta se aprobó de forma unánime, senador, respecto a la Defensoría de Derechos de la Niñez. Usted participó precisamente de esa comisión. Yo soy parte de esa comisión. ¿Hubo diferencias entre la Cámara de Diputados finalmente y el Senado? Finalmente se avanzó en temas como estas nominaciones que va a tener que hacer la Comisión de Derechos Humanos, que originalmente eran 3 propuestas. Estamos hablando del defensor. Una, sí. Exactamente. No, lo que pasa es que el gobierno quería, el Ejecutivo quería, de que estas personas que para nominarlo fuera nominado por el Instituto de Derechos Humanos. Yo personalmente no estaba de acuerdo porque eso da un sesgo que no correspondía y el Parlamento, el Senado, es un lugar donde están todas las fuerzas
de alguna otra manera manifestada. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos va a tener que, después de todas las presentaciones que puedan existir y de los candidatos que puedan existir, decidir, ¿no es cierto?, quiénes son las personas que van a competir, y ahí va al Pleno del Senado y con una alta mayoría tiene que ser aprobado. Y finalmente, claro, se decía que eran 13, finalmente va a ser un nombre el propuesto para Así que se es. pronuncie el Pleno. ¿Quedó conforme con esta nuevo empoderamiento que se da precisamente en favor de la infancia? Por supuesto. Hay mucho que hacer todavía, pero es un inicio. La infancia está al debe en este país. Y por último, también avanzó el tema de bioequivalentes en la sala, un tema que genera algunas posiciones encontradas, fue parte también en materia electoral, para que vamos a hablar de aquello. El tema de los bioequivalentes, me imagino que usted está a favor de que estén más al alcance de la ciudadanía medicamentos. Sí, lo que pasa es que lo que hay baratos. que explicarle a la gente es que se habla de los genéricos, ¿ah? Y también habla de los bioequivalentes, y no son lo mismo. Genérico es el nombre de la droga, pero esa droga depende de las condiciones que esté, puede hacer el mismo efecto o no que el remedio original. Y los genéricos bioequivalentes son los que son idénticos al original. Por ejemplo, en Europa, si tú compras un genérico, tiene que ser bioequivalente, si no, no se puede vender. En Chile tú puedes comprar remedios que no son genéricos, o sea, que son genéricos y no son bioequivalentes. Y eso quiere decir que la persona que está tomando el remedio toma un remedio que es de mucho peor calidad que el original. Por eso es importante el rol del ISP en ese caso. Tenemos que avanzar mucho en eso. Es caro, no es fácil, pero yo creo que hay que hacer todo lo posible para que los medicamentos queden al alcance de la gente, porque en Chile los precios de los medicamentos son carísimos. Y se dijo en la sala que precisamente el tema de las farmacias populares, por ejemplo, no es la solución. En Puente Alto, por ejemplo, Es que mucha gente necesita... la farmacia popular es una atribución que siempre los municipios hemos tenido. Los municipios pueden comprarle a Senabás por intermedio de su departamento de salud y haberle entregado en forma gratuita los medicamentos. Es una forma ingeniosa de partir un proceso para poder bajar los precios de los medicamentos. Parte de las visiones del senador Manuel José Osandón a propósito de la sala número 71 el día de hoy, con todos estos temas que hemos revisado en esta breve charla que ha sostenido con nosotros, senador. Muy buenas tardes, agradecerle su gentileza para con nosotros. Gracias a usted. Volvemos contigo, Betsabe. Muchas gracias a nuestro periodista Cristian Reyes por la presente entrevista con el senador Manuel José Osandón. Si usted la quiere repetir, puede ir a nuestro canal de YouTube y también más información de la sala de sesiones en senado.cl. Nosotros cambiamos de tema, nos vamos a ver qué pasó con el proyecto de regulación de las aguas grises, una iniciativa que se encuentra en análisis en la Comisión Especial de Recursos Hídricos. Todas las diferencias podrían verse en una comisión mixta que nos va a contar más detalles de qué se trata esta iniciativa, cómo ha ido evolucionando su discusión legislativa. Es el periodista Rodrigo Cruz, a quien ya vemos en pantalla. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Betsabe. Como señalabas tú, la Comisión Especial de Recursos Hídricos está analizando las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados respecto a este proyecto de ley que busca normar el servicio de recolección y disposición de aguas grises. Recordemos que esta iniciativa está en tercer trámite constitucional, ya fue aprobado por el Senado en primer trámite, luego por la Cámara de Diputados, le hizo algunas modificaciones la Cámara de Diputados y por eso volvió a la Comisión Especial de Recursos Hídricos del Senado para analizar estas modificaciones, aprobarlas o rechazarlas, y dependiendo de esto sería a comisión mixta. Esta iniciativa busca instalar en los hogares y en los inmuebles mecanismos que limpien, depuren y distribuyan aguas servidas no contaminadas ni por fecas, ni detergentes, ni sustancias no biodegradables, como por ejemplo el agua que uno utiliza para lavarse las manos o la loza o la ducha, por nombrar algunos ejemplos. Esto para ahorrar agua dulce y así ayudar a combatir a la sequía. Se estima incluso que se podría realizar un ahorro de 50 litros por persona al día, que es muy importante por la sequía que vive permanentemente en nuestro país. Esta iniciativa, como te decía, está en tercer trámite. La semana pasada ya se acogió en esta comisión la posición del Ejecutivo, hoy de la Cámara Chilena de la Construcción. En ambos señalan de que se debe eliminar el artículo 14, que fue incorporado por la Cámara de Diputados. ¿Qué señala este artículo? Que es el más complejo
Consejo de Todos que a los proyectos habitacionales cuya superficie edificada supere los 5.000 metros cuadrados o que tengan potencial para reutilizar 100 metros cúbicos por día, y además a las faenas mineras o temporales de obras que empleen a más de 25 trabajadores, los obliga a incorporar estos sistemas de reutilización de aguas grises. El gobierno y también la Cámara Chilena de la Construcción señalan que esto no debiera ser obligatorio, que debiera respetarse entonces como estaba el proyecto original, que era de manera voluntaria y progresiva. Los senadores ya adelantaron que van a eliminar este artículo número 14 porque finalmente ellos señalan de que a futuro claramente debiera ser obligatorio porque obviamente es un beneficio para el país, pero lo prefieren también de manera progresiva. Veamos cuál es una de las primeras problemáticas de este artículo 14 según la propia presidenta de esta comisión, la senadora Adriana Muñoz. Bueno, hay una observación de inadmisibilidad de la norma porque estaríamos mandatando a servicios públicos y a la empresa, sobre todo a servicios públicos, de entrar en un sistema de inversión y eso, de acuerdo a las disposiciones constitucionales, no tenemos facultades. ¿Cuál es la segunda problemática de este artículo 14? Si es que llegase a aprobarse, lo pasamos a escuchar nuevamente de boca de la misma presidenta de esta comisión. Es una etapa promocional, es una etapa de incentivo y que si establecemos esta obligación, de acuerdo a lo que ha dicho la Cámara Chilena de la Construcción y el Ministerio de Vivienda, esto estaría encareciendo, por cierto, las inversiones tanto públicas como privadas y podría ser un desincentivo, más que un incentivo, para la instalación de estos sistemas. Los senadores de la comisión no votaron el día de hoy, pero sí adelantaron de que en la próxima sesión, que ya se va a realizar la votación, van a rechazar este artículo 14 por estas problemáticas que señalaba la presidenta de la comisión. Entonces, por ende, pasaría entonces a comisión mixta, a resolverse todas las discrepancias entre lo aprobado por la Cámara de Diputados y por el Senado. Otros temas que fueron incluidos también es, por ejemplo, el hecho de instalar este sistema. Se necesitaría no solo la autorización sanitaria, que se establecería, según la ley, un reglamento para estos mecanismos que lo haría la autoridad sanitaria, pero también se debe incorporar, que es lo que señalaba el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se debe incluir también una autorización por parte de los planes reguladores de las comunas, porque si no, si esto se dejaba afuera, este proyecto finalmente no iba a ser viable, no iba a ser aplicable. Y lo otro es que el Ejecutivo trajo una nueva propuesta de redacción para el artículo 2, que más que nada lo que señala el artículo 2 son las definiciones de distintos conceptos, desde el concepto de aguas grises a su utilización y el mecanismo también, porque recordemos que ni en el Código de Aguas actual ni tampoco en el Código Sanitario esto está definido, y esto también entonces va a tener que ser estudiado entonces en la comisión mixta. Y por último, Betsabe, ¿qué es lo que le falta entonces a esta iniciativa? La próxima semana la comisión, como te decía, tiene que votar. Ellos adelantaron de que van a rechazar el artículo 14, entonces pasaría sí o sí a comisión mixta. Se hace un informe, se envía a la sala para su conocimiento, luego de eso se compone la comisión mixta y esta comisión mixta tiene que resolver estas discrepancias entre la Cámara de Diputados y el Senado, y luego de eso podría ya volver a ambas cámaras para finalmente promulgarse como ley. Perfecto, Rodrigo, estaremos muy atentos a lo que pase la próxima semana con este proyecto de ley de las aguas grises, muy importante para la reutilización de todas estas aguas del servicio doméstico que muchas veces nosotros desperdiciamos y serían muy útiles en periodos de sequía. Que tengas muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a otras materias. La Comisión de Constitución sigue avanzando en el proyecto que crea la Agencia de la Protección de los Datos Personales. ¿En qué va esta iniciativa? Lo revisamos en el siguiente informe. Los procedimientos de tutela de derechos, de aplicación de infracciones por incumplimientos y de reclamaciones judiciales marcaron la más reciente sesión de la Comisión de Constitución, que se encuentra votando los artículos del proyecto de ley en primer trámite que regula la protección y el tratamiento de los datos personales, creando la agencia para estos fines. Se trata de los artículos del 45 al 47, donde además de precisiones de redacción que ahondan, por ejemplo, en el rol mediador de la agencia, se consensuaron modificaciones entre representantes de la mesa técnica encargada de revisar el proyecto y el Ejecutivo sobre definiciones de apertura y clausura de procesos, audiencias, orden para resoluciones e inclusión de la absolución como figura. El presidente de la Comisión, Felipe Arboe, recalcó la importancia de los conceptos revisados por la Comisión.
Esta ley contempla no solo la creación de una agencia de protección y un conjunto de derechos nuevos, sino que además establece procedimientos especiales. En primer lugar, un procedimiento de tutela, en virtud del cual cualquier ciudadano que se sienta afectado puede ir a la agencia de protección y decir, mire, ¿sabe qué? Tal o cual empresa está tratando ilegalmente mis datos, ayúdeme. 2, procedimiento por infracción, que es cuando la propia agencia o un titular como usted o como yo, vemos que hay una infracción a la ley, entonces inicia una investigación y termina esto con una sanción. Y el tercer procedimiento es el judicial, porque cada resolución que dicta la autoridad administrativa, sea para absolver o para sancionar a una empresa que está tratando ilegalmente datos, los afectados pueden reclamar ante los tribunales. Por su parte, el senador Hernán Larraín, quien indicó que el ítem de infracciones por incumplimiento es el punto débil del proyecto, relacionó una posible inconstitucionalidad de la nueva agencia de datos personales, tal como los cuestionamientos que está recibiendo el nuevo CERNAC de parte del Tribunal Constitucional. Hemos tenido una diferencia con el Ejecutivo respecto del nivel de autonomía de esta organización, puesto que se ha puesto como parte del Ministerio de Hacienda y de acuerdo a los estándares internacionales debería ser una agencia completamente autónoma. Este es un tema que despierta una cierta reserva de constitucionalidad. De hecho, el proyecto del CERNAC, que tiene una estructura similar, pareciera estar, según lo que ha trascendido, en objeciones por parte del Tribunal Constitucional. La Comisión de Constitución espera continuar en sus siguientes sesiones revisando el texto de los artículos del proyecto sobre nueva institucionalidad en materia de protección de datos personales, siempre bajo los principios básicos para su tratamiento y uso autorizado. Y la Comisión de Salud está iniciando el estudio de un proyecto de ley que viene a mejorar todos los índices de obesidad y sedentarismo en la infancia, como con mejores actividades deportivas en distintos establecimientos de nuestro país, más bien en todos. La idea es poder generar, por ejemplo, 30 minutos de educación física, de hacer deportes previo a las clases. Esto y más lo revisamos a continuación. Según la Organización Mundial de Salud, hasta 2013 más de 45 millones de la población de niños menores de 5 años se encuentran con sobrepeso. En este aspecto, Chile se encuentra en una situación crítica, siendo el 6º país con más obesidad infantil de la OCDE y el país con mayor obesidad de Sudamérica. A esto se suma un estilo de vida sedentario, acompañado también de una alimentación poco saludable. La conjunción de estos elementos ha contribuido a generar un aumento de la población con sobrepeso y obesidad, enfermedad que afecta a un importante porcentaje de la población, cuyos primeros indicios surgen en la etapa escolar. De allí que la Comisión de Salud avanza en una moción que incentiva el deporte en los establecimientos educacionales. En la práctica, el proyecto propone que al inicio de cada jornada escolar, la institución promoverá la realización de 30 minutos de actividad física. A su vez, al inicio de cada asignatura, el profesor a cargo instará a realizar 5 minutos de actividad física bajo supervisión. Y la actividad física es fundamental para la vida. Y para los niños, yo digo, tan importante como una clase de matemática, de física, que son importantes, es hacer actividad física. Para el desarrollo neuronal de esos niños, para el desarrollo intelectual de esos niños, tan importante es estudiar literatura, matemática, como hacer actividad física. Y por lo tanto, la idea de la ley es que todos los niños vayan con buzo al colegio y antes de entrar a clase tengan al menos una actividad física de media hora donde los niños corran alrededor del colegio. El proyecto establece que en ningún caso se podrá fusionar los minutos de actividad física realizada dentro de la jornada escolar como parte de la asignatura de educación física y deporte. De esta forma, la medida busca mejorar no solo la salud de nuestro cuerpo, sino también la salud mental. Es una idea innovadora que se ha hecho en algunos países europeos y que nosotros queremos que se reproduzca en Chile. Los niños deben hacer en realidad 1 hora de actividad física diaria. Y bajo eso es una situación lamentable que no ocurre. Hoy día los niños hacen a lo más ni siquiera 1 hora a la semana. Por lo tanto estamos muy lejos. Y hacer actividad física debe ser incorporado así como lavarse los dientes, algo que se hace casi sin pensarlo, que es parte de tu rutina diaria. Este proyecto, presentado por los senadores Guido Girardi, Pedro Araya, Carlos Bianchi, Francisco Chaguán y Rabindranath Quinteros, ya cuenta con la aprobación en general y está comenzando su debate en particular.
Y usted ya lo sabe, como siempre yo les recuerdo nuestras plataformas interactivas para que usted se pueda informar más del trabajo legislativo. Estamos en YouTube, en Instagram, en Twitter, en senado.cl, en tv.senado.cl y también tenemos un correo tvsenado@senado.cl donde usted puede saber más información del trabajo en comisiones, la sala de sesiones y mucho más. Soy Betsabe Fuentes, que tenga muy buenas noches y siga la grata compañía de nuestro canal.